tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la parte de las leyes de Kirchhoff. Vamos a hablar el día de hoy de la ley de nodos. La ley de nodos hace referencia a que toda la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que entran. En este caso, estas deben ser igual a cero. Ese es un concepto primordial o un concepto básico que nosotros podemos manejar con respecto a la parte de la ley de nodos. Un nodo en este caso, pues es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Es decir, yo puedo venir acá y escoger este punto como un nodo. Y si ustedes se dan cuenta, hay más de una terminal que está relacionada con el mismo. O puedo venir y definir que en este caso este es mi nodo o este es mi nodo. O sea, tengo diferentes puntos que puedo utilizar como nodos al final de cuentas, porque hay diferentes terminales que están relacionadas a esos puntos. Sin embargo, no siempre puedo utilizar cualquier punto como un nodo base para poder trabajar la ley de nodos. Tengo que tomar en consideración lo siguiente. Si yo escojo un nodo principal, yo debo verificar que en este caso tenga un punto donde finalizar. En este caso sería la parte de los polos negativos de las fuentes, ¿no? Donde yo pueda colocar un punto de un potencial 0 en este caso. Imagínense este. Entonces es como que si yo viniera y colocara mi tierra acá, entonces yo sé que el recorrido de los nodos que yo voy a seguir van del un potencial en A, por ejemplo, sigue el recorrido hasta llegar a un punto tierra y termina. Esta corriente de aquí central empieza en el potencial en A y termina en el potencial 0 o en tierra, y lo mismo pasa con esta de acá. Sigue este recorrido hasta llegar a tierra. Prácticamente, si yo escojo un nodo, yo debo verificar o debo asegurarme de tener un punto final, una tierra, por ejemplo, donde vaya a terminar. Entonces, si yo escogiera este punto, entonces yo sé que aquí, por ejemplo, podría seguir este camino, o podría seguir este camino, o podría seguir este camino. Todos llegan a tierra específicamente. Pero debo cerciorarme bien de qué camino voy a tomar para poder trabajar los ejercicios de circuitos básicos electrónicos aplicando la ley de nodos. En nuestro caso habíamos trabajado la ley de mallas. Ahora vamos a trabajar con la ley de nodos. Y para este caso en particular, yo voy a usar este punto de acá como nodo principal. Ahora, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, ahí la parte de las terminales convergen o llegan a intersectarse en ese punto específicamente. Entonces ahí voy a establecer que ese es mi voltaje sub A. Solo voy a cambiar lo que estoy usando para escribir para que sea mejor. Aquí prácticamente sería mi voltaje en A. Y aquí lo vamos a definir como mi voltaje 0 o la tierra. Ahí estaría la tierra, la parte de abajo. Si quieren voy a mejorar un poco eso. Vamos a colocar bien la parte de la tierra para que se vea bien. Ahí está. Entonces sería mi tierra y la parte de arriba sería mi voltaje. Entonces yo voy a definir ahora la ruta a seguir. Por ejemplo, ustedes saben que la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen.
Pero también yo puedo definir que la suma de las corrientes que entran es igual a 0, la suma de las corrientes que salen es igual a 0. Es decir, prácticamente yo tendría una sumatoria ahí. La sumatoria de las corrientes es igual a 0. En este caso tendría una corriente 1 más una corriente 2 más una corriente 3. Esto debe ser igual a 0. Entonces yo tengo que seguir esa estructura prácticamente. Y nosotros sabemos que la fórmula de la corriente es igual a el voltaje partido la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, en primer lugar, yo debo definir la ruta a seguir. Entonces, ¿qué voy a hacer específicamente? Bueno, voy a venir y voy a decir que esta corriente 1 voy a hacer que siga esta ruta del voltaje sub A hacia tierra, hacia el lado izquierdo. La corriente 3 está aquí. Le voy a decir que siga del voltaje sub A hacia abajo, hacia tierra, ese recorrido. Esta es mi corriente 3. Y la corriente 2 le voy a decir que siga este camino. Entonces aquí va a estar mi corriente sub 2. Bueno. Bueno, entonces ahí ya tenemos prácticamente la ruta que vamos a seguir a partir de la ley de nodos. Entonces, la ley de nodos prácticamente nos facilita el proceso. ¿Cómo quedaría esto? Entonces, si yo agarro la ruta que está siguiendo mi corriente 1, entonces va del voltaje sub A, sigue este camino, pasa por la resistencia, pasa por la fuente de voltaje hasta llegar a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté siguiendo ese recorrido, si ustedes se dan cuenta, la fuente de voltaje de 12 voltios entra con más y sale con menos. Entonces, yo voy a poner como punto inicial mi voltaje sub A, sigo el recorrido, menos 12 voltios de la fuente que está ahí, dividido las resistencias que estén en esa trayectoria. Si se dan cuenta, en esa trayectoria solo hay una resistencia. Si hubiera más de una resistencia, lo que hacemos es que las sumamos. Entonces acá va a ser dividido 4. Ahora, ¿por qué estoy colocando esto? Si ustedes miran del lado superior derecho, ahí coloqué la fórmula de corriente. Corriente es igual a voltaje partido resistencia. Entonces aquí lo que estoy sacando es la diferencia potencial del voltaje sub A hasta al punto tierra en este caso. Y por ese recorrido hay otra fuente. Entonces, de acuerdo a la ley de signos, y siguiendo esa ruta, entra con más, sale con menos en la parte de la fuente que está aquí. Ustedes ven, entra con más, sale con menos. Por eso le puse B sub A menos 12 partido 4. Como la fórmula dice que la suma de las corrientes es igual a 0, entonces aquí me toca más. Más, ahora agarro la corriente 2. Y la corriente 2 tiene este recorrido. Se va por aquí hasta llegar a la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, esta fuente de voltaje otra vez entra con más, sale con menos. De acuerdo a la ley de signos de que colocamos a la parte a la hora de trabajar con la ley de Mays. Entonces vuelvo a iniciar. Voltaje sub A menos, ¿verdad? Por el signo de la fuente de voltaje. Menos 12 partido las resistencias que estén en esa ruta. Y si ustedes ven, si ustedes ven ahí, la resistencia que está en esa ruta específicamente es 3. Como les digo, si hubiera más de una resistencia,
yo hago la sumatoria. Voy a borrar un poquito. Voy a borrar un poquito lo que ya tengo aquí marcado. Para que no se confundan ahí. Voy a reescribir algunas. Aquí tenía la corriente 1. Aquí tenía la corriente 3. Y aquí tenía la corriente 2. Ahí estamos. Entonces ahora nos toca este recorrido. Nos toca la corriente 3. ¿Qué es esto? Quiero si ustedes se dan cuenta, por medio de la trayectoria que sigue la corriente 3 del voltaje sub A hasta tierra, no hay ninguna fuente. Entonces ahí no hay problema. Simplemente colocamos más el voltaje sub A partido la resistencia que está en ese camino, que va a ser 6. Eso lo igualamos a 0. Y entonces ahí nos queda una expresión. Esa expresión pues tenemos que simplificarla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a mover un poco esto. Lo vamos a reducir un poquito. Ahí está. Ahí tenemos la expresión. Simplemente lo que vamos a hacer ahí para poder resolver ese sistema es que usamos el mínimo común. O lo que hacemos es que todos los denominadores pasan a multiplicar a los denominadores y los dividimos dentro de ese valor. Por ejemplo, 6 por 3 por 4 en la primera expresión dividido 4. Entonces, al final de cuentas, si yo colocara, voy a colocar un ejemplo aquí, si yo colocara esto, 6 por 3, perdón, aquí voy a corregir este número, 6 por 3 por 4 dividido 4, es como que si yo cancelara esto y solo me quedara el producto de 6 por 3, eso es lo que va a pasar en esta primera expresión. Entonces, eso es para que me entiendan un poquito cómo es que voy a operar y sepan de dónde estoy sacando los valores. Entonces, lo que voy a hacer para la primera expresión es como multiplicar 6 por 3, 18. Ya no por 4, porque eso prácticamente al dividirlo dentro de 4 es como que si me quedara 1. Entonces yo voy a colocar 18 por b sub a menos 12. Más, hago lo mismo con el segundo. Sería 6 por 4, 24. Por 3, ¿verdad? Pero como aquí está dividido 3, es como si quedara 1, entonces me queda 24 por 1. Entonces prácticamente sería 24 por b sub a menos 12. Y este último de acá es como que si me quedara el producto de 4 por 3, 12 por b sub a. Y esto es igual a 0. Y entonces ya tendría una expresión mucho más práctica de trabajar. Voy a ir moviendo un poco esto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente simplificamos. Voy a tratar de hacer todo el proceso. Entonces aquí sería 18 por b sub a menos 18 por 12 serían 216 más 24 por b sub a menos 24 por 12 serían 288 más 12 por b sub a. Esto es igual a 0. Ahí ya tendría prácticamente resuelto, o en este caso, resuelto la parte de los productos. Ahora terminamos de simplificar. Sumamos en este caso todos los términos semejantes y me daría 54 b sub a menos, ahora la suma de el 216
con el 288. Esto me quedaría 504 menos 504, y esto va a ser igual a 0. Aquí lo que voy a encontrar es el valor del potencial en A. Eso es lo que voy a encontrar. Después ya solo lo sustituyo y me va a dar los resultados que yo quiero. Entonces, al final, si yo despejo esto, B sub A va a ser igual al 504 dividido 54. Esto es igual a 9.33, ¿verdad? O un equivalente en fracciones de 28 tercios. Aquí les recomiendo que usemos las fracciones porque eso nos va a ayudar mucho con aquello del problema de las aproximaciones, principalmente si los valores del resultado de la división son de tipo, en este caso, secuenciales, o tengo un valor como 9.33333, entonces ahí aproximarlo cuesta un poquito, o eso hace que ya sea que se pierdan valores y no llegue al valor que es, o me pase a la hora de aproximar. Teniendo el valor del voltaje o la diferencia potencial en A, ahora ya puedo encontrar las corrientes individuales. Bueno, ya habiendo encontrado el voltaje o la diferencia potencial en A, podemos darnos cuenta que esto que está aquí representa la corriente 1, esto representa la corriente 2 y esto representa la corriente 3. Es cada uno de estos. Entonces, yo solo utilizo las fórmulas y encuentro los valores. Por ejemplo, la corriente sub 1 es igual al voltaje en A, con la diferencia potencial en A que nos dio 28 tercios. 28 tercios. Permítanme, voy a corregir bien este número. 28 tercios menos 12 dividido 4. Esa sería la primera fórmula. Entonces, la corriente 1 me daría un equivalente a menos 0.666 amperios. Entonces ahí yo tendría la primera corriente. La corriente 2, no sé si tengo el espacio acá. Voy a mover esto un poco. La corriente 2 en este caso sería 28 tercios menos 12 partido 3. Esto me daría como resultado menos 0.888 amperios. Y por último, la corriente 3, que es el 28 tercios partido 6. Entonces, eso me da un equivalente de 1.55 amperios. Si ustedes revisan, hacen la revisión con el video anterior, van a ver que tenemos los mismos valores aplicando la ley de Myers que la ley de nodos. Aquí tal vez se preguntarán ¿por qué está dando negativo esto? Simplemente lo que significa es que la dirección de esas corrientes
está en sentido opuesto al que debería ser. Entonces, si vamos al circuito original, prácticamente, quitar esto de acá, vamos al circuito original, quiere decir que esta corriente de acá está mala y esta también, o sea, no van en ese sentido, van al revés. Esta corriente 1 va hacia adentro y la corriente 2 va hacia adentro también. Es lo único que significa que me dé un valor negativo. Y la corriente 3 nos está diciendo que está correcto. La dirección va en ese sentido específicamente. Entonces ahí ya tendríamos resuelto el circuito a través de la ley de nodos. Voy a seguir trabajando en otros videos para podérselos subir y compartir para que ustedes puedan ir practicando. Pasen feliz día.